Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Pasó la primera prueba de fuego. El proyecto de reforma tributaria salió airoso en la primera votación en las comisiones económicas del Congreso. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos acompaña para hablar de los cambios realizados y lo que se espera en los siguientes debates. Borrón y cuenta nueva. Les contaremos los alcances y las limitaciones que contiene la nueva ley avalada por la Corte Constitucional y que permitirá a millones de colombianos acogerse a una amnistía y salir de las centrales de riesgo. Juegos y apuestas en línea. Esta noche Juan Fernández nos cuenta del crecimiento que está teniendo esta industria en nuestro país. Cada año más y más dinero se mueve a través de este mercado, dejando enormes recursos para la salud en Colombia. Y comenzamos esta emisión hablando del proyecto de inversión social o de reforma tributaria, como muchos han bautizado, que ya logró sortear con éxito su primera votación en las comisiones económicas del Congreso y ahora deberá pasar a las plenarias tanto de Cámara como de Senado. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, buenas noches y muchas gracias por sacar un tiempo para Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Signo Pesos. Doctor Restrepo, entre el proyecto que usted presentó el 20 de julio, que radicó allá en el Congreso de la República, y el que fue aprobado ayer en este primer debate en las comisiones económicas conjuntas, ¿hubo muchos cambios o se mantiene la esencia de esta ley de inversión social? Lo primero es que se mantiene la esencia, no afecta a la clase media, no afecta a las clases vulnerables, no afecta a los pensionados, no aumenta la base de personas naturales en impuesto de renta, sigue comprometido con la reactivación, sigue comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas, genera rentas permanentes por 15.2 billones de pesos y tiene un propósito social. ¿Cuáles son entonces los grandes cambios? Nuevas rentas, incluso, a través de facilidades de pago en impuestos, a través de facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia, apoyar al micro y al pequeño empresario con un régimen diferencial que es el régimen simple, que se fortalece, se amplía, tener nuevas estrategias de reactivación económica y sobre todo un foco en lo social, en la mujer que ha sido tanto afectada por el impacto del desempleo y que tiene un beneficio adicional en los subsidios de empleo como están concebidos, pero también en el programa Ingreso Solidario. Cuando usted dice, ministro, nuevas rentas, es decir que se podrían recaudar un poquito más de los 15,2 billones de pesos de los que nos hablaron inicialmente. En rentas temporales sí, porque se contemplan unos artículos de facilitar los pagos en deudas ante la DIAN, ante impuestos nacionales, lo mismo a nivel local, y eso permitiría recaudar aproximadamente en los próximos 2 semestres del orden de 0.6 billones de pesos. Pero adicionalmente a esto, con la facilitación en la movilización de activos previamente incautados a la mafia, vamos a tener un potencial de enajenación de 1.4 billones en activos inmobiliarios y de 2.4 billones en sociedades de comercialización. Obviamente se irá dando un proceso en la medida en que se den esos procesos de enajenación poco a poco. Ministro, yo estuve hablando, ya le voy a preguntar punto por punto de los temas relevantes de este proyecto de inversión social, pero estuve hablando con algunos analistas de esos que viven el día a día de los mercados y les preguntaba, para ustedes, ¿qué es lo más importante de esta reforma tributaria? Me decían que el Congreso se montó al bus, el Congreso empieza a entender que se necesita plata y que hay que hacer algo independientemente de lo que se haga para resolver esta difícil situación. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Qué mensaje está enviando el Congreso de la República a los mercados internacionales que han estado tan preocupados? Mire, para mí lo más satisfactorio no es ni siquiera que se haya aprobado o que se haya aprobado en una sola sesión. Para mí lo más satisfactorio es que hubo casi una votación de 70 votos a favor y 3 en contra. Quiere decir que partidos de gobierno, independientes, de oposición, están montados en los propósitos sociales, que es posible lograr en medio de la diferencia, ponernos de acuerdo en propósitos sociales comunes, empleo, apoyar al micro y al pequeño empresario, generar subsidios para la juventud, para obtener oportunidades laborales, lograr la matrícula cero, no afectar a la clase media ni a las clases vulnerables. Aquí hay una construcción verdaderamente de consenso entre los distintos actores políticos y hay una demostración de que este país, construyendo consensos, es capaz de salir adelante. Doctor Restrepo, Fedesarrollo, el doctor Mejía mostraba su preocupación porque entre el proyecto que usted presentó
y el que fue aprobado ayer en este primer debate, se eliminaron algunos artículos que tenían que ver con austeridad en el Estado, para ponerle techo a los gastos, a la papelería, a los viáticos, etcétera, a los eventos, a los viajes de los funcionarios públicos. También se le quitaban esas facultades al presidente de la República, esos superpoderes para fusionar, para generar eficiencias en el Estado. El artículo este de la georreferenciación para que sean valorados con precios justos los inmuebles en el país. ¿Esto definitivamente se eliminó o queda algo en lo aprobado en la jornada de ayer? Varias precisiones. La primera es que el artículo de austeridad en el gasto público sigue vigente. Lo que pasa es que se cambió, se mejoró la redacción del artículo. Se establece allí ese compromiso de hasta 1.9 billones de austeridad en el gasto público en los temas que usted acaba de decir. Temas de gastos de viáticos, de combustible, de vehículos, de publicidad, algunas transferencias, gastos que se pueden disminuir. Efectivamente, sí se eliminan las facultades extraordinarias. Creemos que el gobierno nacional puede tomar decisiones de austeridad en el gasto público sin necesidad de facultades extraordinarias. No era indispensable. Y en tercer lugar, sí, también se eliminó el tema del sistema de georreferenciación para venta de bienes inmuebles, pero también con el principio de que, como estamos dando un avance sustantivo en el sistema de factura electrónica, vamos a tener mucha mayor capacidad de información también para controlar esas ventas de activos inmobiliarios. Ministro, los impuestos que tienen que pagar las empresas, ¿cómo quedaron? ¿Habrá alguna tarifa diferencial entre la gran empresa y la pequeña empresa, como estaban pidiendo, por ejemplo, desde ACOPI? Le dimos una gran fuerza al régimen simple. ¿Cómo? Crecimos en el umbral hacia arriba para contemplar el 97% de micro y pequeñas empresas. ¿Buscando qué? Buscando que esas empresas tengan un beneficio con ese régimen simple, que es el régimen diferenciado, que está aprobado, que funciona adecuadamente y que nos va a permitir llegar fácilmente a unos 400.000 unidades productivas o empresarias. Ministro, yo vi que aumentaron, creo, la referencia, el techo máximo de las VT para clasificar dentro del régimen simple como de 80.000 a 100.000. Eso significa que esas nuevas empresas que entran, no sé si tiene usted alguna cifra de cuántas empresas se beneficiarían, a esas empresas, ¿cuánto se les reduce el pago de impuestos? Se benefician dos tipos de empresas. Se benefician las más o menos 400.000 empresas que hoy en día pueden hacer tránsito al régimen simple, pero se benefician todas las empresas que son informales, actividades comerciales en cabeza de personas naturales que también se pueden formalizar por esta vía, con varios beneficios. Es que el régimen simple permite combinar impuestos, facilita el proceso de pago de impuestos y también tiene una ventaja adicional, y es que tiene un componente de pago de seguridad social, o sea, ayuda en el proceso también de formalización, que es un proceso gradual en donde se involucran muchos de estos microempresarios. Y en promedio la tarifa del régimen simple, obviamente depende de los sectores, de las características, es más o menos la mitad de lo que históricamente se pagaría en cualquier otro régimen distinto. Entiendo. Ministro, hoy estamos hablando de amnistías, normalización tributaria. ¿Qué fue lo que se aprobó para aquellos que esconden activos en el exterior o como que no reportan lo que es? Ahí está contemplado un proceso de normalización tributaria que tiene primero una tarifa del 17%, más alta que los procesos de normalización anterior, y en segundo lugar, un anticipo. Eso permite generarle una caja al país, aún en el año 2021, con esa estrategia de normalización. Y vale decir que este puede ser seguramente el último proceso de normalización, porque ya hay convenios con más de 120 destinos fiscales, lo que nos permite tener mucha información para ir detrás de los evasores. Ministro, si hago compras por Amazon o alguna otra de estas plataformas internacionales de e-commerce por debajo de los $200, ¿eso va a tener IVA? Todo lo que se haya acordado en acuerdos de libre comercio, en donde haya la decisión y el acuerdo de no incluir impuesto de IVA por debajo de los $200 en envíos de correos postales o envíos de correos urgentes, no tendrá IVA. Lo único que hace el artículo es que para aquellos casos en donde no existe ese acuerdo a través de un acuerdo de libre comercio, sí tendrán IVA. Sí tendrán IVA. Ministro, hablando de este impuesto, 3 jornadas de IVA al año propuso usted en su proyecto original el 20 de julio. ¿Cambió en algo o seguiremos con la idea de tener 3 días, 3 días sin IVA cada año? Y no sé si hubo alguna modificación entre la idea original y lo que aprobaron ayer los congresistas. No cambia, tendremos hasta 3 días sin IVA, pero hay un gran cambio muy importante, y es que
en el modelo anterior, en el proyecto original, se contemplaba que esos 3 días sin IVA era para compras electrónicas, a través de mecanismos electrónicos, tipo tarjeta de débito, tarjeta de crédito y otros similares. En este nuevo proyecto se contempla esos mismos procedimientos, pero también pago en efectivo. Pago en efectivo siempre y cuando hay una factura electrónica en la operación. Esto lo que permite es que muchas personas se beneficien del día sin IVA porque realizan sus pagos en efectivo. Vuelve más progresivo los beneficios del día sin IVA para un gran grueso de la población de nuestro país. ¿Cuáles son las nuevas herramientas para Findeter, para que ojalá pueda entregar créditos directamente? Básicamente lo que se hace es que se permite la posibilidad del crédito directo a entidades territoriales. Este es uno de los beneficios para entidades territoriales. No es el único. Se contempla también el financiar hasta un 50% el déficit operacional de los sistemas de transporte masivo que se afectó como resultado del impacto de la pandemia. Se contemplan también unas facilidades y flexibilidades para tener acceso a crédito con fines de reactivación económica. Se fortalece el concepto de obras por impuestos para muchos territorios del país que están viviendo en situaciones difíciles de pobreza o de carencias de infraestructura. Yo creo que eso es muy importante. Y también se incorpora como una estrategia de reactivación un complemento al subsidio de la nómina para los 2 meses en donde hubo empresas que se vieron afectados por los bloqueos de vías que se dieron durante los paros. Ayudas para las empresas afectadas durante mayo y junio. Y para seguir ayudando a las empresas habrá recursos, porque pues, durante la pandemia nació el PAEF. ¿Qué va a pasar con este programa? ¿Qué hacer con el desempleo juvenil, con el desempleo que también es muy alto entre las mujeres? Se sostiene el subsidio a la nómina, o sea, el PAEF, desde el mayo hasta diciembre. Repito, hay 2 meses en donde tiene un beneficio adicional para aquellas empresas que se vieron afectados por los bloqueos de vías. Pero también se contempla el subsidio para los jóvenes de 18 a 28 años, un subsidio que llega a ser casi del 100% de los costos de seguridad social para beneficiar 500,000 nuevos empleos juveniles. Y también se contempla un 50% de los costos de seguridad social para mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad que también están obteniendo empleo, y ahí el beneficio es del 50% de los costos de seguridad social, 200,000 empleos. La idea es crearlos por esa figura. Y finalmente la matrícula cero, la matrícula gratuita. El sueño de los jóvenes de acceder a las instituciones de educación superior oficiales gratuitamente proviniendo de familias vulnerables. Hablando de mujeres, ministro, hay una institución, por decirlo así, muy importante en el país. No muchos la conocen, y es el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Toma unas decisiones, es demasiado relevante para la estabilidad de nuestras finanzas públicas. ¿Hay algún cambio? Porque se estaba pidiendo que se incorporaran más mujeres a este comité, porque hay mujeres muy pilas, economistas muy prestigiosas en nuestro país, que de pronto se sienten excluidas de participar en instituciones tan importantes a nivel nacional. Tomamos la decisión de tener y demostrar el compromiso con la equidad de género, que lo hemos hecho, entre otros, además, en el Ministerio de Hacienda en distintos escenarios. Pero en el Comité de Regla Fiscal se contempla esa equidad de género como un propósito de ese comité. Ministro, permítame unos segundos, voy a hacer una pausa y ya regreso para que me haga unos últimos comentarios sobre lo que viene de ahora en adelante con esta reforma tributaria. En segundos, regresamos a Signo. Continuamos en Signo Pesos con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, se me quedaba por fuera una pregunta muy importante, pero que siempre ha centrado la atención de millones de colombianos vulnerables. ¿Qué pasará con ingresos solidarios si se aprueba esta reforma tributaria? Una revolución, un cambio sustantivo. De 3 millones de hogares llegaremos a 4.1 millones de hogares. 14 millones de colombianos se van a beneficiar. Que si a eso le sumamos los beneficiados por Jóvenes en Acción, y los otros programas que tenemos hoy, programas sociales, estaríamos beneficiando a 25 millones de colombianos. Creo que eso es muy importante y que pues, es la continuidad de un programa que va a ser una renta básica de emergencia para el año 2021 y 2022. ¿Habrá sorpresas? Es decir, de pronto pensionados pagando impuestos sobre sus pensiones, más IVA a algunos productos, más personas declarando renta. ¿Ese tipo de sorpresas las esperamos en esta reforma tributaria o no? No, el compromiso es que no suceda eso, porque
porque lo hemos dicho desde el primer momento, esta reforma no puede afectar a la clase media. ¿Cómo vamos a afectar a la clase media que ha sido vulnerable al impacto de una pandemia? No podemos afectar a los pensionados de nuestro país, que están viviendo también momentos difíciles. No podemos afectar a tantas personas naturales aumentando la base de personas naturales en el impuesto de renta. Estamos buscando que no se toquen a las personas naturales y que aquí hay un compromiso de entender el contexto que vivimos, con sentido empático, saber lo que está viviendo la gente. Aquí hay un Ministerio de Hacienda con la convicción de que hay que hacer esta reforma, sí, pero con el convencimiento de que no podemos afectar a la gente vulnerable. Ministro, ¿qué espera usted en las plenarias? ¿Que se apruebe rápidamente, como ocurrió ayer en las comisiones económicas, este importante proyecto para el país? Yo aspiro a que se dé un debate amplio, un debate a fondo. A mí me parece muy importante lo que hicimos en este mes con las comisiones económicas. Sí, lo aprobamos en una sesión, pero duramos un mes estudiándolo en detalle. Cada una de las 300 y tantas proposiciones, cada una de las 400 iniciativas. Aquí hicimos una tarea cuidadosa. ¿Para qué? Para construir consensos. Y yo creo que eso es lo mismo que tenemos que hacer de cara a la discusión en plenarias. ¿Pero esto podría quedar aprobado en septiembre? Aspiramos que sea así. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso sea posible. Ministro, pues muchas gracias. No quisiera dejarlo ir sin una pregunta muy importante. ¿Qué va a hacer al fin Colombia con los 2.800 millones de dólares que llegaron del Fondo Monetario Internacional? Nos explicaba su director de Crédito Público que es una decisión de la Junta del Banco de la República. Usted ya habló con ellos, ya les hizo la petición oficial de que quieren que esa plata no se vaya a reservas internacionales, sino que entre esa plata al presupuesto de la Nación para seguir atendiendo la pandemia. O se puede, no sé, una decisión salomónica, usted coge una partecita y yo, Gobierno Nacional, cojo otra partecita. Una cosa muy importante es que los derechos especiales de giro son un registro contable de una canasta de monedas que aumenta el registro contable de las reservas internacionales de cada país. Así que lo primero y lo más importante, eso no es un regalo, es un aumento en las reservas internacionales. Habiendo entonces aumentado esas reservas internacionales, lo que venimos trabajando desde hace 2 meses, casi un mes y medio con el Banco de la República, es un camino a través del cual nosotros podamos hacer uso de esos derechos especiales de giro, de tal manera que tengamos un espacio de liquidez en nuestra economía y de pronto facilitar el tema de endeudamiento que tenemos en Colombia. Pero el camino, el mecanismo a través del cual se habrá de implementar esto, está por decidirse, todavía está en discusión y seguramente será aprobado en la Junta Directiva del Banco de la República siguiente, que será el lunes de la próxima semana. Es decir que ustedes todavía no cuentan con esos recursos. ¿Se necesita esa decisión? No. ¿Eso no está dentro del marco fiscal de mediano plazo? No, porque los derechos especiales de giro, como lo acabo de decir, son reserva y entran al actor que administra las reservas internacionales, que es el Banco de la República. Ya de la mano del Banco de la República tenemos que buscar un camino que en el marco de la institucionalidad, de la Constitución Política y de la Ley 31, especialmente del año 92, que es la Ley del Banco de la República, nos permita poder dar un uso apropiado para esos recursos, que yo creo que eso es lo que estamos todavía en proceso de construcción con el banco. Bueno, seguramente el lunes noticias al respecto, ¿no, ministro? Así es. Porque el lunes es la próxima reunión de política monetaria del Banco de la República. Gracias, ministro, por todos estos minutos para explicarnos los temas económicos más importantes para nuestro país en este momento. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Reforma tributaria, metas fiscales. ¿Qué haremos entonces con la plata que llegó del Fondo Monetario Internacional? En más información, al menos 10 millones de colombianos podrán beneficiarse de la ley llamada Borrón y Cuenta Nueva, que recibió el aval en las últimas horas de la Corte Constitucional. Aquí les explicamos los alcances, todos los detalles de esta norma, cómo lo beneficia a usted y cómo funcionará. Muchos colombianos aseguran que están reportados en las centrales de riesgo por deudas que en algunos casos ya pagaron. No me han querido sacar de ahí, sin embargo ya yo estoy a paz y salvo y no me han querido sacar de Datacrédito. Y uno va y paga y de todas maneras sigue reportado, o sea, prácticamente lo tienen enterrado. Rubén señala que está reportado y no ha podido hacerse a una casa propia. Me ha afectado bastante porque no he podido ni siquiera meterme a un plan de una vivienda, algo así, crédito por otro lado, nada. Por casos como estos, la Corte Constitucional, al aprobar la ley de Borrón y Cuenta Nueva, avaló una única oportunidad para ponerse al día sin que esto signifique pasar por alto por las obligaciones. Eso no significa que, por ejemplo, el resto de créditos anteriores, del comportamiento del usuario, eso se elimine. Allí va a estar la información. Solo en esta oportunidad, quienes quedaron
atrasados, en mora, fueron reportados. Se les borra poniéndose al día, quedan 0 kilómetros con calificación positiva. Y es que muchas personas son reportadas hasta por 5.000 pesos. A ellas esta ley también las beneficia. Nunca podrá reportarse a una persona por menos de 135.000 pesos sin antes avisarle al menos 2 veces. Entonces, ¿qué logra uno? Mire, muchos de esos reportes son físicos olvidos o no le avisaron a uno. Ponga mucha atención porque así operará la nueva ley tan pronto el presidente la sancione. Una persona que ya pagó, que se puso al día o que refinanció y han transcurrido 6 meses, esa persona sale automáticamente. Y damos un plazo de 1 año. En ese plazo de 12 meses, quien pague o refinancie, pasarán 6 meses en el que estará reportada la persona y cuando se cumpla el plazo de 6 meses saldrá inmediatamente. Para algunos analistas no es cierto que la norma vaya a encarecer los créditos. En nada perjudica el otorgamiento de créditos o las tasas de interés para los créditos, que es un beneficio tanto para los deudores como para las entidades financieras, por cuanto se les van a activar alrededor de 5 millones de potenciales clientes de manera inmediata, toda vez que estos son los beneficiarios de la ley de borrón y cuenta nueva. Otro de los puntos aprobados de esta ley es la consulta de información crediticia ante las centrales de riesgo, que debe ser gratuita y no puede afectar la calificación o puntaje que tiene cada colombiano. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles carreras son las mejor pagadas para los recién egresados, para los universitarios que terminan de estudiar. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy grande, 36 billones de pesos y corresponde a las ventas que se esperan para este año a través del comercio electrónico en el país. Estos cálculos de las empresas del sector advierten que sería un 30% más el dato frente a las ventas del año 2020. Solo en el segundo trimestre de este año se hicieron 91 millones de transacciones comerciales por Internet, por un total de 2,6 billones de pesos. Y llega, como siempre, Juan Fernández con su movida empresarial. Adelante, Juan, buenas noches. Bienvenido, el tema para hoy. Víctor, buenas noches. Las cifras que Coljuegos está revelando sobre el negocio del juego en línea en Colombia por Internet permiten hacer esa radiografía de quiénes son los que dominan ese mercado en Colombia. Pero antes de las cifras, al primer semestre de este año, pues las ventas totales por Internet llegaron a los 6,99 billones de pesos. Esto es un crecimiento del 148% comparado con el mismo periodo del año pasado. Y en todo el 2020, las ventas fueron de 8 billones, es decir, que puede que se doblen. Las de todo el sector de suerte y azar, no solo web, suman unos 19,4 billones de pesos. Eso es el doble de las cifras de los primeros 6 meses de 2020. Eso pues nos dice que la gente se volcó a esos juegos virtuales y el comportamiento seguirá seguro por esa senda. Ahora en Colombia hay unos 18 contratos vigentes de juegos online, un número que ya muestra un mercado maduro en empresas, pero seguramente con un potencial aún de mercado y de desarrollo. Juan, pero ¿quiénes son los protagonistas de este negocio? Mire, sobre ese negocio de las empresas lo siguiente: Colombia es uno de esos líderes en el mercado de apuestas en línea en América Latina. Fue el primer país de la región en legalizar ese tipo de juegos. Una licencia para operar juegos por 5 años puede sobrepasar las últimas, por lo menos los 70.000 millones de pesos fácilmente. Un valor cercano costó, por ejemplo, el de Wplay, quizá un poquito más, de Aquila Global Group. Esto es, entre otros, varios socios locales. Otra de las fuertes es la española Codere, por ejemplo, que fue fundada por allá en 1980 y se hizo fuerte en las máquinas y casinos como el de la marca Crown, pero que ha visto crecer su negocio digital. Y el de Betplay es otro caso, pertenece a la empresa Corredor Empresarial, los mismos del juego de chance Superastro. Es una reunión de unas 20 sociedades con intereses en los juegos de azar, pero que tiene una cabeza visible, que es la de Jaime Esparza, quien empezó vendiendo chance de la nada en una bicicleta. Hoy es uno de los principales chanceros del país y también pues que está metido en este negocio de los juegos en línea. Hay más casos. Por ejemplo, la estadounidense Rushbet, recuerde que son 18 las que disputan el mercado, pero que pareciera hay espacio para todas. Y esta, pues, Víctor, es la movida de hoy sobre la industria de las apuestas en línea en Colombia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana para cerrar la semana con movidas empresariales.
Y desde el año 2000, miles de entidades públicas y privadas deben cumplir con una ley que les obliga a archivar muchos de los documentos claves para la memoria estatal. Sin embargo, la mayoría no lo hacen. Por eso, el Archivo General de la Nación realiza mañana un evento para capacitar a los funcionarios sobre la implementación de esta norma. El Archivo General de la Nación es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura del Orden Nacional. Está encargada de la organización del Sistema Nacional de Archivo. Nuestro evento, que esperamos realizar el día viernes, está desarrollándose en el marco de la implementación de la Ley 594, con el objetivo de dar instrumentos, insumos a las entidades o sujetos obligados en la implementación de esta política. Para esto tenemos un grupo de expertos temáticos especializados en cada uno de los productos y servicios que ofrece la AGN. Dentro de estos productos están la microfilmación, la digitalización, la restauración, servicios de custodia, diagnóstico integral de documento electrónico, organización de documento electrónico, asistencia técnica y capacitación, entre otros. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa, dólar oficial para mañana, 3.870 pesos con 57 centavos, subió 5 pesos con 53 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída de 1,63%, se ubicó en 71 dólares con 7 centavos por barril. Precio interno del café colombiano sigue subiendo poco a poco, queda para mañana a 1.726.000 pesos por carga, las principales cooperativas. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia hoy tuvo un retroceso de 1,19%. La acción más valorizada fue Corfi Colombiana, que tuvo una ganancia de 0,45%, y la acción que más cayó fue Cemex Latam Holdings, que tuvo un retroceso de 3,24%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el Ministerio de Educación, las siguientes son las carreras profesionales en Colombia cuyos recién egresados obtienen un mejor salario de enganche. Su primer salario: Geología, con un poco más de 3.300.000 pesos mensuales en promedio. Medicina, 3 millones de pesos. Ingeniería Electromecánica, 3 millones de pesos también. Ingeniería de Minas, 2.350.000 pesos más o menos. Y Estadística, con un salario inicial de 2.300.000 pesos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.